Y el tópico es la mujer en el ministerio. La mujer en el ministerio. Así que quisiera pues de que ustedes escuchen lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Ya he traído este tema anteriormente en estudios bíblicos. Lo tenemos, no está en la página del canal de YouTube, pero lo tengo yo archivado conmigo. Entonces, tengo el audio anteriormente que ya he compartido con hermanos de acá, pero no lo he traído como prédica el día domingo. Así que esto va a quedar como dentro del archivo de la iglesia en el canal de YouTube, para que otras personas también puedan escucharlo y ver qué es lo que la Nueva Vida en Cristo considera acerca del ministerio de la mujer o la mujer en el ministerio. Porque hay muchísimas congregaciones, esta es la verdad, porque hay muchísimas congregaciones dentro del cuerpo de Cristo de que no permiten a la mujer enseñar, no permiten a la mujer tener liderazgo, no permiten a la mujer tener autoridad sobre el hombre, no permiten a la mujer enseñar desde acá, no permiten a la mujer pastorear y tener un llamado de Dios. Entonces, este tema que es tan extenso, voy a tratar tal vez de cubrirlo el día de hoy en 45 minutos, en los 45 minutos que me quedan. Entonces, quiero pues de que presten atención y lo que quiero decir, no todo lo que traiga el día de hoy es el tema completo. No voy a abarcar todo lo que concierne referente a este tópico, porque es extenso, hay mucho que revisar, mucho que estudiar, así que voy a traerlo en una forma concisa y tal vez más adelante, antes que nosotros nos vayamos, tratar de abarcarlo durante los estudios bíblicos o de repente durante otra prédica. Así que en este momento quiero empezar con este tópico. Entonces antes de empezar, vamos a orar al Señor. Ok, Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo, mi Dios, por estos momentos que estamos reunidos aquí como tu iglesia, como hijos tuyos, congregados, Señor, en un solo corazón, en un solo espíritu, para ministrar, Señor, ante tu trono, Señor, acercarnos en plena confianza, como dice tu palabra, ante el trono de la gracia, para obtener misericordia en el oportuno socorro. Gracias, Señor, por esa libertad que tenemos, Señor, de todos juntos, unidos en un solo corazón y alabar tu nombre. Señor, te damos, Espíritu Santo, gracias, Señor, por la guianza, por la iluminación, el discernimiento, la inteligencia espiritual que tú nos das para poder, Señor, ministrar tu palabra, para poder entenderla, Señor, y ponerla por obra, Padre. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok. Lo que voy a hacer en este momento, vamos a ir a leer dos pasajes. Lo bueno que tenemos ahora, tenemos la pantalla, que podemos poner los versículos ahí. Posiblemente que es la versión Reina Valera 1909 el que está acá, pero yo tengo la 1960, un poco más actualizada. Posiblemente haya cierta diferencia en ello. Pero lo que vamos a hacer, mis hermanos, vamos a leer los dos pasajes controversiales, o sea, no son pasajes controversiales, son pasajes controversiales desde el punto de vista cómo lo entendemos. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Pero estos dos pasajes que vamos a leer en este momento son los dos pasajes que han servido para traer diferente interpretación al rol de la mujer en la iglesia o el rol de la mujer en el ministerio. Entonces, estos dos versículos o estos dos pasajes son cartas de Pablo. El primero está en Primera de Corintios capítulo 14. Y lo que les quiero pedir, mis hermanos, para aquellos que tal vez primera vez que van a escuchar esta prédica o que tal vez no ha escuchado anteriormente algún tema relacionado con esto, les voy a pedir de que, escuchen y vean lo que voy a presentar el día de hoy con ojos abiertos y no tal vez con una idea preconcebida de lo que usted ya sabe. Entonces quiero de que tengan sus corazones abiertos y lo que vamos a meditar en esta mañana. Ok.
Entonces, empezando desde el versículo 34 y 35 básicamente. Dice la palabra del Señor: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ok, estos son los dos primeros versículos, ok. Este es un pasaje, dos versículos, 34 y 35. El otro pasaje está en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, el capítulo 2, versículos del 12 al 15. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ok, son dos pasajes contundentes. Son dos pasajes contundentes para aquellos que apoyan de que la mujer tiene que cumplir con estos mandamientos que Pablo nos está mandando aquí en su palabra. Si lo leemos literalmente, ¿ok? Importante esto de considerar. Si lo leemos literalmente, aislado del contexto de las cartas de Pablo, pues es claro. Y esto es importante. Si lo leemos aisladamente, sacamos 2 versículos de acá y sacamos 4 versículos de acá. Si estos 2 pasajes lo leemos independientemente, aislado del contexto de la carta de las cartas de Primera de Timoteo y de las cartas de Primera de Corintios, si lo leemos aisladamente, entonces vamos a llegar a esa conclusión de que la mujer no tiene que acatarse a esto. Y no hay vuelta que darle. Entonces la mujer no puede cumplir con ninguno de estos roles que aquí está diciendo Pablo. El problema es de que estamos tomándolo aisladamente, fuera de contexto. Y la palabra del Señor nunca, escuchen, nunca podemos interpretarlo aisladamente, sin considerar el contexto, sin considerar aplicar los principios de interpretación. Yo he escuchado muchos, acerca de este tópico, he escuchado muchísimos teólogos y pastores y maestros que hablan del tema, en contra y en favor. Muchísimos. He escuchado teólogos llegar a esta conclusión de interpretarlo aisladamente estos versículos y ponerlos en práctica en sus iglesias, y las mujeres en esas iglesias pues no tienen ninguna oportunidad de poder ministrar en estas áreas que Pablo dice acá. Entonces, mis hermanos, es un error grave, ¿ok? Esto es importante. Es un error grave de interpretar 2 pasajes o cualquier pasaje de la palabra de Dios aisladamente, sin considerar el contexto de la carta, sin considerar el contexto del libro, sin considerar el contexto del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento, y en general sin considerar el contexto de toda la Biblia. Porque yo les podría, en este momento lo vamos a hacer, yo les podría leer a ustedes otros pasajes de la palabra de Dios, sacarlos fuera de contexto y probar a ustedes por esos pasajes de lo que estamos leyendo es cierto. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy sacando
ese pasaje afuera de contexto, aisladamente, y aplicarlo así como es. Mire, obviamente es importante de que ustedes sepan esto, porque y si me va a faltar tiempo para traer todo lo que tengo que traer en este día, pues lo vamos a hacer en otra oportunidad también. Miren, nosotros hemos estado estudiando el libro de Romanos, ¿ok? Aquí todos ustedes, los que han estado escuchando las enseñanzas del libro de Romanos, conocemos el capítulo 7, ¿sí o no? Para muchos cristianos, el capítulo 7, vamos a leer solamente tal vez dos versículos de ese capítulo 7 de Romanos. Lo que quiero probarles es esto, mis hermanos, es de que yo, sacando estos versículos, así como están, y se los digo a ustedes, yo se los voy a probar por este versículo de que el cristiano nunca va a poder vencer al pecado. Nunca va a poder vencer al pecado y siempre, hasta que se muera, va a ser esclavo del pecado. Si yo leo estos versículos y los saco aisladamente, esa va a ser la conclusión. ¿Por qué? Porque empezando el versículo 15 dice esto. Aquí dice Pablo, ¿ok? Pablo está hablando acá. Es Pablo quien dice. Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y desafortunadamente estos versículos, como lo hemos venido a estar estudiando, mis hermanos, estos versículos del 15 al 25, la mayoría de cristianos en el cuerpo de Cristo, esta es la vida de un cristiano para ellos. Pero ¿qué es lo que se está qué es lo que se está haciendo? Se está sacando estos versículos aisladamente de su contexto del capítulo 7, aisladamente del contexto de las cartas de Pablo, y lo estamos aplicando. Entonces decimos, aquí Pablo tiene problemas con el pecado y nunca va a poder vencerlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, mis hermanos? Estamos mal interpretando la palabra de Dios y por lo tanto hemos llegado a una conclusión errónea de la vida de un cristiano. Y no consideramos lo que hemos estado. Yo sé que ustedes ya conocen esto. Yo lo estoy trayendo para aquellos que están escuchando por medio del canal más tarde. Esto es lo que la mayoría de cristianos dicen de este capítulo. Esto a mí me tocó hablar con un pastor, confrontar a un pastor con este capítulo. Y él pensaba de que la vida de un cristiano, porque yo le pregunté, ¿usted sigue siendo todavía pecador? Y dijo que sí. Él me respondió, sí, soy pecador. Y me dijo, ¿por qué? Y yo le pregunté, ¿por qué? Me dijo, por Romanos 7. Romanos 7. Y entonces eso es lo que dice Romanos 7. Entonces todos creen de que Romanos 7, del versículo del 15 al 25, es Pablo. Y por lo tanto, si Pablo ha tenido este problema, el que tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, si él ha tenido este problema, ¿qué nos queda a nosotros? Lo vamos a tener también. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos llegando a una conclusión y enseñando algo que no es la verdad, porque estamos tomándolo aisladamente de la palabra de Dios y del contexto de la palabra de Dios. Otro versículo, en Primera de Juan. Estos dos pasajes también son muy usados por hermanos en la fe para decir de que el cristiano es esclavo del pecado y nunca va a poder dejar de pecar. Y por lo tanto,
no va a poder cumplir con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios. Miren, 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, ustedes ya conocen este pasaje, pero para aquellos que no conocen, a mí me ha tocado compartir con muchos hermanos que están en liderazgo, cuando les hablamos acerca de que en Cristo somos santos, ya no somos pecadores. Entonces el primer versículo o el primer pasaje de que ellos apuntan es este de acá. Porque nosotros decimos de que el cristiano tiene la bendición de vivir una vida libre de pecado, porque no somos esclavos del pecado, porque para eso vino Cristo, a librarnos de la esclavitud del pecado. Pero entonces cuando leemos este pasaje decimos, bueno, pero si tú dices que no tienes pecado, estás haciendo a Dios mentiroso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando este versículo aisladamente de su contexto y lo estamos aplicando así nomás, en una forma literal, y no tenemos en consideración lo que realmente Juan está diciendo, no consideramos el trasfondo histórico de lo que está ocurriendo cuando Juan está escribiendo esta carta, no consideramos el trasfondo social, el trasfondo religioso de aquel tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos llegando a la conclusión? De que este versículo nos dice de que siempre vamos a ser esclavos del pecado. Y si es que venimos a Dios y le decimos, Señor, gracias porque estoy libre de pecado, entonces este versículo me va a decir, no, tú estás mintiendo, porque nosotros no podemos obtenerlo eso. Y miren, hay otro versículo en este mismo libro de que contradice este versículo 9. Vamos a leer nuevamente el versículo 9. Perdón, el versículo 9. O el 10, perdón. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en vosotros. O sea, ¿cuál es la conclusión? Si decimos que nosotros ya no pecamos, que eso es la verdad en Cristo, ¿okay? Esa es la verdad en Cristo, que podemos vivir una vida libre de pecado por lo que Jesús ha hecho. Pero si vamos a tratar este versículo y decimos que nosotros podemos vivir libre de pecado, entonces este versículo me dice, tú estás mintiendo. O sea que somos esclavos del pecado y nunca vamos a dejar de serlo. Pero hay otro versículo en este mismo libro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice? ¿Estás ahí? Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice? Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. O no peca. Porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si usted lee este versículo en contraste con el versículo 10 del capítulo 1, están en contradicción. No se contradice la Biblia. ¿Quiénes está hablando la verdad? Esto está hablando la verdad de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la obra redentora. El versículo 10 del capítulo 1 está hablando la verdad, pero tenemos que considerar otros factores cuando estudiamos este versículo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con estos versículos, mis hermanos? Es de que cuando tomamos
estos versículos aisladamente, fuera de su contexto. Y es lo que se ha hecho con estos versículos de donde habla de la mujer en Corintios y en Primera de Timoteo. Se han tomado estos versículos fuera de contexto y se los han aplicado así como así y han formado una doctrina, sin considerar el contexto general de la palabra de Dios. Y se ha llegado a esa conclusión. Y por lo tanto, no se le ha permitido a la mujer desempeñar o cumplir con el llamado que Dios tiene en sus vidas. Y eso es muy triste de verlo. Entonces quiero, mis hermanos, de que esto ustedes lo mediten y piensen. No podemos tomar versículos o pasajes aislados de la palabra de Dios e interpretarlos aisladamente. Tenemos que tener el contexto. Tenemos que estudiarlo exegéticamente. ¿Qué cosa es exegéticamente? Exegéticamente es tomar el versículo e interpretarlo en relación al contexto del capítulo y en el contexto del libro. Entonces, cuando hacemos eso, podemos llegar a una correcta interpretación. Entonces, estos dos pasajes que leímos al comienzo, desafortunadamente han sido usadas para ese fin. Porque hay una posición dentro del cuerpo de Cristo, pues, de que han tomado estos versículos aisladamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos analizar y cómo podemos explicar estos dos pasajes que hemos leído al inicio? No los vamos a tomar fuera de contexto. Vamos a considerar el plan de Dios, vamos a considerar el contexto de Pablo, qué es lo que está ocurriendo en este momento cuando él escribe esas cartas, para poder interpretarlo bien. Pero lo importante, mis hermanos, es esto. Para tener una correcta interpretación de estos versículos, tenemos que ir al inicio, tenemos que ir al comienzo. Así como lo hemos estado haciendo, hemos estado estudiando el plan de Dios, hemos estado estudiando acerca de la obra redentora. Les voy a decir, es importante de que veamos el inicio, porque nosotros tendemos a tener una interpretación errónea a partir de la caída del hombre para adelante y pensamos de que ese es el modelo. No, tenemos que ir hacia el comienzo, hacia el inicio, cómo Dios creó al hombre, su condición, su relación. De cuando entonces entendemos ese patrón, y le voy a decir, esto de ir al comienzo es fundamental para toda doctrina. Cuando hablemos de escatología, tenemos que ir al inicio. Y este es vital, es importante considerar el inicio cuando hablamos de escatología. Y aquí cuando hablamos acerca de este tema de la mujer en el ministerio, es importante qué es lo que Dios tiene en su plan. Así que vayamos, por favor, al libro de Génesis, en el capítulo 1. Vamos a hablar acerca de la creación del hombre. Me quedan 15 minutos. No sé, mis hermanos, hasta dónde voy a llegar. Pero es importante que he tenido que haber dicho eso, mis hermanos. Por favor, piénsenlo, analícenlo, estudienlo, piensen en lo que estoy compartiendo con ustedes, porque es muy importante. Entonces, ahora que estamos en el libro de Génesis, ¿qué es lo que dice en el capítulo 1, versículos 26 y 27, mi hermano? Versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó,
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok, aquí en el versículo 26, Moisés es el escritor del libro de Génesis. Moisés habla acerca de que hagamos al hombre. Aquí la palabra hombre es Adán. ¿Dónde está? Hagamos al hombre. Hagamos a Adán. ¿Qué cosa es Adán? ¿Cuál es el significado de Adán? Es creado desde la tierra. Básicamente, es creado, o en otras traducciones lo usan como humanidad. Es el hombre. Aquí está hablando no está hablando de Adán masculino solamente. ¿Okay? Miren, el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Pero aquí solamente está Adán, solamente está el hombre. Pero dice que creó, varón los creó, varón y hembra los creó. Aquí en este momento, la mujer está en Adán. La mujer no ha sido creada todavía, porque viene más tarde en el capítulo 2, pero la mujer está en Adán en este momento. ¿Por qué? Porque después Dios lo pone a dormir a Adán y le saca de su costilla. Dios no crea de otro montón de barro y de tierra, no creó a Eva. Él lo sacó de su costado. Entonces, cuando Dios le da autoridad al hombre donde está la mujer también, pero está dentro de Adán, todavía no ha sido creada la mujer, pero está dentro de él. Entonces les da el mandamiento a él y le dice, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Obviamente no puede ocurrir en este momento porque está todo en él, pero esto se aplica cuando los crea más adelante, cuando Eva sale del hombre. Entonces, cuando él dice llenad y sojuzgar es cuidar, señorear, o sea, gobernar, cuidar. Le dice a Adán y a Eva que está dentro, o sea, los dos tienen el mismo trabajo. No hay uno que es mayor ni el otro que es menor. No hay uno que es mejor y el otro que es peor. Está hablando de igualdad aquí. El mandamiento que Dios le da a Adán es de igualdad a los dos. Los dos tienen autoridad de gobernar y sojuzgar y dominar sobre toda la tierra. Eso es lo que Dios da en su creación. Ambos son iguales, no hay diferencia. Los dos son iguales. Ambos reciben autoridad, ambos reciben de cuidar el jardín y cuidar y sojuzgar toda la tierra. En el capítulo 2 de Génesis, el versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La ayuda idónea no es una ayuda que esté debajo de los pies. Y es por ello que Dios sacó de su costado. Hay predicadores que dicen que no le sacó de la cabeza, porque si no estaría dominando al hombre. Y no le sacó de los pies, porque si no el hombre estaría pisoteándola todo el tiempo. Lo sacó del costado para que lo esté abrazando todo el tiempo. Así que esposos, abracen a sus esposas, los que están juntos acá, y los que no tienen, pues bueno, cuando lleguen a casa, para que esté al costado suyo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un orden. Es cierto, porque la palabra dice de que Dios creó a Adán primero, pero los creó, hombre y mujer los creó, varón y hembra los creó.
y les dio el mismo valor. Y luego lo sacó a Eva para que sea compañera idónea. No para que sea una sirvienta, no para que sea el jefe de Adán, no, para que esté al costado de él, para que gobiernen los dos juntos. Pero hay un orden, el orden es de Adán, del hombre, y Eva, la mujer. Pero eso no significa que ella está por debajo de él, está al costado de él, para que ambos puedan gobernar y sojuzgar la tierra. No es compitiendo entre ambos, sino es complementándose, es complementarse, no es competir. En el versículo 21, capítulo 2, versículo 21, mi hermano. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Por qué? Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Okay? O sea, el valor que tiene la mujer es el mismo valor que tiene el hombre. No hay diferencia. La autoridad que dio Dios lo dio a los dos. Es cierto de que la mujer es diferente, físicamente es diferente, pero Dios los ha creado con la misma inteligencia. Les ha dado la misma inteligencia. Tal vez tiene diferente en sus sentimientos o en su percepción, puede ser diferente. Pero ambos son iguales. No hay diferencia entre el hombre y la mujer. Miren, en el capítulo 5 de Génesis, versículos 1 y 2, ¿qué dice? Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó, esa palabra es creó, ¿ok? Porque como está en 1909, lo escribían así. Que creó Dios al hombre a la semejanza de Dios lo hizo, versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Los llamó, varón y hembra los creó y los llamó Adán. Ambos, uno. Ahora, ¿dónde viene el cambio? ¿Dónde viene el problema? Como lo hemos venido hablando, estudiando en el plan de Dios, el problema viene en la caída. En la caída todo cambia. Desafortunadamente cambia por voluntad del hombre. El resultado de la caída. Miren, en Génesis 3, voy a leer esto que he escrito acá. Dice, el resultado de la caída trajo al hombre y a la mujer consecuencias graves en su relación con su Creador y entre ellos mismos. Desde entonces, la mujer ha sido considerada como en segundo plano, debido a que ella fue engañada por la serpiente y lo que Dios pronunció sobre ella. Génesis 3:16. Dios hablando a la mujer. Y le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Y él se enseñoreará de ti. ¿Fue ese el plan de Dios? Definitivamente no. Es consecuencia de la caída. Como hemos venido
hemos estado estudiando el plan de Dios, es en este momento en donde entra en el ser humano muerte, separación de Dios, separación entre las relaciones entre el hombre y la mujer, porque ahora que han caído ellos, han quedado cortados de la relación con Dios y han perdido esa comunión con Dios y han perdido ese amor que les sostenía a ellos. Ahora, porque se encuentran vacíos, ahora ellos están tratando de encontrarse entre ellos mismos, tratar de llenar ese vacío que perdieron con Dios. Pero como el uno no le puede cumplir al otro, entonces hay problemas. Pero Dios aquí da la orden, pone un orden. Debido a la caída, es de que la mujer ahora tiene que ser enseñoreada por su esposo. Dice, y él se enseñoreará de ti. Entonces, mis hermanos, las consecuencias del pecado es lo que hasta el día de hoy, que eso ha ocurrido hace 6,000 años atrás aproximadamente, hasta el día de hoy todavía se sufren los efectos de esa caída, como lo hemos estado estudiando. La única forma de restaurar esta caída, como ustedes ya lo saben, la única forma de remediar, de restaurar esta condición que hay entre el hombre y la mujer, la única forma es la obra redentora de Cristo. Entonces, el plan de Dios, desde que el hombre cayó y permitió de que todas estas calamidades entren en el hombre y por consecuencia a todos los que hemos nacido después de él, la única forma de reconciliar, de remediar, de restaurar esta condición, el plan de Dios es por medio de Jesucristo, restaurar este problema. Entonces, cuando entendemos, mis hermanos, acerca del plan de Dios, entendemos acerca de lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, entonces nuestra percepción, nuestra interpretación de esos versículos se hacen más claros. Porque Pablo entiende y sabe el plan de Dios, entiende el plan de Dios. Él conoce el plan de Dios porque Él es el que nos ha traído esta revelación de la nueva creación, del nuevo nacimiento, de una creación nueva, de un nuevo cielo y una nueva tierra en la cual Él nos habla. Entonces, cuando entendemos el plan de Dios, ahora nuestra interpretación de estos pasajes cambian y le damos la verdadera interpretación. Después de la caída del hombre, vemos a través de los años, en el Antiguo Testamento vemos cómo, a pesar de su condición, de la condición de la mujer, que pasó a segundo plano, por una u otra forma han habido mujeres que se han destacado y que han sobresalido, pero muy pocas de ellas. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos menciona de mujeres que realmente han sido de gran bendición, a pesar de su condición, a pesar de lo que ellos como eran consideradas en aquellos tiempos. Y tenemos mujeres como, por ejemplo, Miriam. Miriam es la hermana mayor de Moisés. Tenemos a Débora, uno de los jueces, una mujer tremendamente usada por Dios en aquel tiempo, y muchos piensan de que ella fue una excepción. Podría ser una excepción, es cierto, pero vemos también el rol de las mujeres, a pesar de su condición, cómo han sido en el pasado. Tenemos, por ejemplo, a la reina Esther. Hay muchas mujeres que se han destacado. También ustedes sabían de que el pueblo de Israel tuvo una mujer reina, Atalia.
Había una mujer reina, aunque no era buena, desafortunadamente no era una mujer buena. No era una reina buena, porque Israel, Judá y el pueblo de Israel, de las tribus del norte, como ya ustedes ya saben esto, entonces han tenido reyes malos y buenos. La tribu de Judá tuvo 20 reyes o 18 reyes, pero solamente 6 eran buenos. Y la tribu del norte tuvieron 20 reyes y todos eran malos. Pero había una reina en el pueblo de Israel. También tenemos a Hulda. No sé si ustedes sabían, Hulda fue un profeta en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Pero no se habla de ella. Pero son pocas las mujeres que resaltan y sobresaltan en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Pero cuando llega nuestro Señor Jesucristo, cuando Él empieza a ministrar a nuestro Señor Jesucristo, cambia la perspectiva de la mujer. Porque Dios nos da a entender, ahora por medio de Jesucristo, todavía la cruz no ha venido. La cruz, estamos hablando antes de la cruz, en esos 3 años y medio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús en realidad empieza a tomar diferente perspectiva acerca de la mujer. Le empieza a poner en su propio lugar, como realmente ellas deben ser. Y podemos ver muchísimos casos en el Nuevo Testamento cuando nuestro Señor Jesucristo está ya ministrando. La cruz todavía no está. La obra redentora todavía no ha sido cumplida todavía. Pero vemos que ya nuestro Señor Jesucristo está poniendo en plan el plan de Dios, mejor dicho, en efecto el plan de Dios acerca del rol de la mujer. Tenemos, por ejemplo, a su mamá María. ¿Okay? Tenemos a la mujer samaritana. Miren, la mujer samaritana fue una mujer que todavía está en el Antiguo Pacto. ¿Okay? María está en el Antiguo Pacto. La mujer samaritana está en el Antiguo Pacto, a pesar que está en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Está en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Pacto está vigente. El Nuevo Pacto, ¿cuándo empieza el Nuevo Pacto? Empieza en la cruz. El Nuevo Pacto no empieza con Mateo, en el libro de Mateo. En el libro de Mateo todavía está el Antiguo Pacto vigente. El Nuevo Testamento sí empieza. Hay diferencia entre el Nuevo Testamento y Nuevo Pacto. Eso es importante, que ya lo hemos estudiado en el pasado. Pero vemos aquí a la mujer samaritana, ¿okay? Jesús ministrando y le está dando la posición correcta de una mujer. En aquel tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo está ministrando, una mujer samaritana, peor una mujer, porque inclusive si es samaritano son considerados segunda clase hombres o mujeres. Y si es una mujer, peor todavía. Pero vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo conversando con una mujer samaritana y a solas. Y una mujer que tenía experiencias con otros 6 maridos más. Pero para nuestro Señor Jesucristo, Él no ve estas cosas. Él considera a la mujer diferente. Entonces vemos de que esta mujer samaritana es una evangelista. Termina siendo una evangelista. ¿Por qué? Porque después de este encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, ella va y les dice a todo el pueblo de Samaria: mire, he encontrado al Mesías. Entonces todo Samaria escuchó del Mesías y todo Samaria vinieron a conocer a nuestro Señor Jesucristo por medio de esta mujer. Antes no se le consideraba, no se le estimaba a la mujer hacer tal cosa. No podía hacerlo, estaban rezagadas de compartir y hablar de la palabra de Dios, del Evangelio. Entonces vemos casos como, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en Hechos 21:9, habla acerca de Felipe. Felipe, el evangelista. Felipe el evangelista tiene 4 hijas que son vírgenes y son profetas. Esto ya es el nuevo pacto, porque esto es después de la cruz. O sea, podemos citar una y otras pasajes en la palabra de Dios acerca
de esto, de cómo ahora la mujer está realmente tomando su verdadero lugar, lo que les corresponde referente al plan de Dios como en el inicio. Pero cuando entramos de lleno a estudiar, mis hermanos, estos dos pasajes, porque es importante estudiar estos dos pasajes en contexto y qué es lo que Pablo realmente quiere decir cuando nos habla de estos pasajes que son tan controversiales. Obviamente esto lo vamos a empezar a compartir la próxima vez, porque ya se me terminó el tiempo. Hay mucho más que podemos decir de esto, mis hermanos. Hay mucho más. Y lo que quiero que tengan en mente, mis hermanos, tengan en mente esto. Consideren la nueva creación, consideren el plan de Dios cuando hablemos de este tema. Y lo vamos a analizar estos dos pasajes, qué es lo que Pablo realmente dice, qué es lo que la palabra del Señor dice, si realmente una mujer puede ser pastora o no, puede ser evangelista o no, o puede ser apóstol o no. ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice? Y eso lo vamos a estudiar después. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, por estos momentos, Señor, de meditar en tu palabra. Oramos, Señor, de que este inicio, Señor, de esta meditación realmente pueda ser, Señor, de un despertar para muchos, Señor, de que puedan realmente tomar entendimiento del plan tuyo, Señor, referente a todo tu pueblo, hombres y mujeres, mi Dios, porque todos somos parte de tu cuerpo. Tú no has hecho ninguna distinción acerca del hombre y de la mujer. Todos somos uno, Señor, en Cristo. Somos un solo cuerpo. Somos tu creación, creados en Cristo Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Amén. Amén.